sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR Salud, al servicio de su bienestar. Temas dedicados a resaltar la importancia de mantener un cuerpo sano. Bienvenidos una vez más a nuestro programa especial de RCR Salud. Hoy, como de costumbre y como siempre, estamos muy contentos en compartir con nuestra audiencia el contenido que tenemos para todos ustedes, pues como siempre le he venido diciendo últimamente, la información de salud no para. La investigación en salud absolutamente no para en ningún momento. Y por lo menos que de los que yo he contado, de los que recibo, por lo menos aparecen diariamente más de 200 artículos. Y cuando digo más de 200 artículos no solamente en castellano, sino también en inglés. Y por supuesto que en otros idiomas también. Entonces, por eso siempre tenemos y estamos pendientes de que nuestros oyentes estén al día. Hoy realmente es un día muy especial, pues tenemos una invitada que es realmente un personaje que se ha dedicado a la docencia desde hace muchos años. Es una profesora de la Facultad de Odontología, es la doctora Xiomara Jiménez. La doctora Xiomara Jiménez tiene un posgrado en periodontología y además es la directora de la Comisión de Posgrado de la Facultad de Odontología de nuestra Universidad Central de Venezuela. Y también, además, es la secretaria de la Federación Panamericana de Periodontología, cuya base está en Lima, Perú. Y ella, además de tener posgrado también en periodoncia, en periodontología, se dedicó algún tiempo, y yo no sé si todavía lo está haciendo, pero en un trabajo muy arduo, en un trabajo que no es muy fácil, que es el antitabaquismo. El antitabaquismo lo llamo de esa manera porque ella se encarga de hacer entrar a la gente en razón, en el saber de todas las cosas malas que hace el cigarrillo para con nuestro organismo. Y por supuesto, al hacerlo contra nuestro organismo, pues lo está haciendo directamente contra nosotros. Pueden pasar muchas cosas. La persona que fuma puede tener una serie de problemas que posiblemente para quien lo está haciendo no le llama la atención. ¿Por qué? Bueno, porque él no tiene la manera de verse los pulmones todos los días. Si se los ve a través de una imagen radiográfica o de una tomografía, pero no es lo común ni es lo cotidiano. Lo que empieza a producir el tabaco, lo primero que afecta es la cavidad bucal, los tejidos blandos de la cavidad bucal, incluyendo del labio hacia adentro. El labio, la encía, la lengua, los carrillos, el piso de boca, el paladar blando y duro, las encías. Y entonces la gente no se da cuenta de eso. Y por eso la doctora tiene muchísimo tiempo también en la lucha del antitabaquismo. Resulta que hay unas cosas terribles, pero realmente terribles, que sale y aparece, por ejemplo, hoy, una información acaba de llegar. Dice, las cifras están claras. Más de 1.000 millones de personas fumarán en el futuro cercano. Y sin embargo, dicho así, es difícil de entender la verdadera dimensión de esta frase. 1.000 millones de personas son muchas, sobre todo porque no se distribuyen uniformemente. En España, por ejemplo, esas cifras se traducen así. 1 de cada 3 españoles entre 15 y 64 años de edad consumirá o consume tabaco
de manera diaria. No es raro que Sanidad esté obsesionada por reducir esos números. El problema es que en verano de 2021 se habría quedado sin una de sus grandes herramientas. Entonces, hay un fármaco que hicieron especialmente para eso. Se llama Champix. Y, por supuesto, ese Champix ha sido una maravilla porque el fundamento del medicamento es ocupar dentro del cerebro las mismas terminaciones, los mismos depósitos que utiliza la nicotina para depositarse en el cerebro para producir adicción. Por eso, doctora, de verdad que le estamos agradecidos que haya hecho posible este contacto el día de hoy, sobre todo porque es domingo y usted está dedicada a la familia, a la casa, a descansar después de tanto trabajo y tanta cosa que tiene durante la semana. Entonces, yo quería, doctora, varias cositas sencillas que yo sé que usted me va a complacer, porque quiero saber, con estas cifras tan grandes, tan terribles, algunas veces me parece mentira, me parece que esto no debe tener cuantificación. Yo creo que eso a lo mejor es una locuración de la gente que hace estadística, que hace bioestadística, que hace esos estudios, porque es que más de 1.000 millones de personas en el futuro, eso es una cantidad de gente muy grande. Entonces, yo quería saber qué está pasando con la lucha antitabáquica. Estamos en Venezuela haciéndole frente a la lucha antitabáquica. Por ejemplo, siguen los negocios o siguen, por ejemplo, los espectáculos públicos, están permitiendo fumar, no están permitiendo fumar. ¿Quién es el ente encargado de hacer eso? Porque ustedes lo que luchan con el antitabaquismo generalmente son los pacientes que uno ve y que uno les puede decir, y si hay que remitirlos para que ustedes le indiquen el medicamento que tienen que comprar, pues uno lo hace. Uno dice, mire, va a consulte con la doctora, por ejemplo, la doctora Xiomara Jiménez, que ella es especialista en esto y ella le va a dar indicación del medicamento que tiene que comprar y todas esas cosas. Me parece una maravilla. El problema es, van todos los pacientes que consumen tabaco, van a las consultas y realmente se sinceran con el odontólogo diciéndole, yo fumo, yo estoy fumando, fumo poquito, pero o fumo mucho, o fumo más o menos. Entonces yo creo que esa es la parte difícil, porque la gente todavía no ha entendido. Y yo espero que a partir de hoy la gente empiece a entender que eso es una adicción, así como el tabaco es exactamente igual una adicción como el alcohol. Y ambos producen muchísimo daño. Y la sumatoria de los dos produce cosas muy graves. Doctora Xiomara, bienvenida a nuestro programa. Ahí le dejo. Muchísimas gracias, doctor José Eduardo Troconis. Un placer para mí nuevamente estar en este prestigioso programa de salud que lleva ya muchísimos años, todos los domingos, para proporcionar sobre todo a la comunidad información importante sobre aspectos relacionados con la salud. De verdad es un honor para mí cada vez que me invitas a participar en estos espacios que nos permiten llevar mensajes de aliento, mensajes positivos, mensajes de última mano y bueno, también en algunos casos otros mensajes que no alcancen esa magnitud. Muy interesante siempre el escuchar todas las personas que como tú también se han dedicado a la lucha antitabáquica desde hace muchos años. Yo tuve la dicha de trabajar desde los comienzos que tuvimos la participación del producto Pfizer, Varenicline, que es su nombre genérico, Champix, que es su nombre comercial, en la elaboración de manuales, de transmisión de información a todo el gremio de la odontología, junto con otros destacados
compañeros que nos formamos en la Universidad de Sevilla en el programa de cesación tabáquica. Hicimos una maestría al respecto y eso nos llevó a crear en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela un centro de deshabituación tabáquica para toda la comunidad de pacientes que hacen vida en la facultad, la comunidad de profesores, de empleados, de obreros, y junto con eso también a toda la comunidad usevista y al público en general, incluyendo pacientes internos o externos. Y bueno, es cierto que la lucha antitabáquica no es nada fácil. La mayoría de las personas fumadoras desean dejar de fumar, pero realmente no saben cómo hacerlo. Y la razón principal es la que acabas de mencionar hacia el final de tus palabras, es que debemos entender que el tabaquismo es una enfermedad y es una enfermedad adictiva. Y esa enfermedad adictiva se produce porque existen unos receptores a nivel del cerebro que van a liberar una sustancia que se llama dopamina, y esa dopamina es la que nos va a producir la sensación de placer, de felicidad, de tranquilidad, de regocijo. Cuando bajan los niveles de dopamina en el cerebro porque ya se ha consumido toda la nicotina, entonces volvemos a tener la necesidad de tomar el cigarrillo para poder volver a tener niveles de dopaminas que nos den esa sensación. Y esto, en una manera simple para que lo podamos entender a cualquier nivel, representa el ciclo de adicción a la nicotina. No nos damos cuenta cuando en la juventud, por un contagio social, comenzamos a fumar y al pasar los años, pues cada vez es mayor. Para poder romper este vínculo, es necesario realizar una historia clínica del paciente fumador, de la persona fumadora, donde conozcamos cuáles son los motivos que esa persona tiene para fumar, cuáles son las necesidades que ocurren, cómo es su vida con el cigarro, en qué momentos lo hace, sobre con qué lo relaciona. Generalmente la relación se da con el alcohol y con el café. Son las satisfacciones, me premio por eso, en momentos de preocupación, de angustia, de depresión o también en momentos de alegría. Conociendo todas esas actitudes que tiene cada persona a través de la historia clínica, conociendo los años fumando, la cantidad de cigarrillos que se fuma, podemos dar entonces recomendaciones individualizadas con modificaciones de conducta. Se llama tratamiento cognitivo-conductual, y con esas modificaciones de conducta vamos a ir entonces apoyando y llevando a cada uno de los pacientes a que internalice la necesidad del abandono del tabaco, junto con otros mensajes que vamos recomendando a cada uno, pero dándole un seguimiento perfecto que debe alcanzar el periodo de 12 meses, un año. Cuando tenemos un año sin fumar, ese paciente ya podemos decir que es un paciente exfumador. Algunos pacientes podrán ser tratados solo con esta terapia cognitiva conductual, con estos consejos, con este seguimiento, y otros necesitarán, además de modificar su comportamiento, necesitarán alguna medicación. Es verdad que desde el verano pasado, ya por problemas internos de la empresa, la varenicline no se consigue actualmente en el mercado. Están haciendo algunas modificaciones para tenerla. Es el único medicamento que existía hasta ahora que no contenía nicotina para el abandono del tabaco, pero bueno, tenemos otras herramientas terapéuticas que sí contienen menos nicotina y que pueden ser una ayuda también para el abandono del tabaco. En base a esto, es importante también recordar que las cifras indiscutiblemente de más de 1.000 millones de fumadores que tendremos próximamente
Es una cifra sí muy preocupante, pero esa cifra se proyecta dada la inclusión en los mercados del cigarrillo sin humo, el cigarrillo electrónico, el vapor, porque realmente también las investigaciones que vemos a diario, los niños desde los 8 años de edad están comenzando a utilizar cigarrillos electrónicos y los padres no se dan cuenta del daño que se está haciendo. Es un bolígrafo que tengo en el morral, que tengo en el bolsillo y que se transmite de unos a otros, los llevan a las escuelas, los llevan a los colegios y ese cigarrillo electrónico contiene también nicotina, aunque lo venden como una terapia para dejar de fumar y así empezó. Ha tomado un auge muy importante, muy grande en el mundo entero. En Europa, por supuesto, mucho más. Son tiendas que conectan a la juventud con la música, con los colores, con las proyecciones de videos que se realizan y eso está avanzando eh, aceleradamente en el mundo, también en Venezuela. Es cierto que el contenido de nicotina es menor, pero para poder tener el efecto que tiene electrónico se le agregan sustancias como menta, sustancias como canela, que producen daño a nivel de las células, daño a nivel de esas células que tenemos alrededor del diente, que se llaman fibroblastos, y que ocurre una migración de esas células y una muerte celular con poco aliento para regeneración, indiscutiblemente. Eso sucede alrededor de los tejidos dentarios, alrededor del tejido periodontal, de todo ese tejido que rodea el diente, alrededor de toda la mucosa bucal, con muchísimos riesgos de cáncer bucal, además de, por supuesto, la periodontitis y la periimplantitis, porque también ocurre daño a nivel de esas células en implantes dentales. Una persona que consuma cigarrillo electrónico y que se coloque unos implantes dentales tiene 7 veces más riesgo de perderlo que aquel que no lo consume. En el mundo se firmó un convenio marco para cesación tabáquica apoyado por o inducido por la Organización Mundial de la Salud y ese convenio marco que fue firmado por 191 países incluyó a Venezuela. Venezuela está dentro del convenio marco de cesación y existen políticas que deben cumplirse en todos los países para esta lucha antitabáquica. Eso ha venido trabajando no en la magnitud que se esperaba, porque las cifras habían comenzado a disminuir y ahora, como dije, con todo este consumo del cigarrillo electrónico, vuelven a aumentar. Pero esas políticas de áreas 100% libres de humo de tabaco en instituciones, en colegios, en restaurantes, en áreas cerradas, las debe cumplir porque si no se cumplen tienen una sanción en la ley. Los países tienen sanciones. Venezuela lo ha cumplido. En Venezuela también existe un programa para cesación tabáquica que empezó con muchísimo auge, con centros en cada uno en muchos de los estados de Venezuela, no en todos, donde se llevaba un control y se entregaban los medicamentos para la utilización en los pacientes que lo requerían. Sin embargo, eso ha mermado un poco y la participación ha dejado de ser tan potente como lo desearíamos. Y eso indiscutiblemente es alguna debilidad. Los países latinoamericanos que están también incluidos dentro de este programa de cesación, algunos tienen un programa muy rígido, bien llevado, como por ejemplo en Argentina, llevan el convenio muy al pie de la letra y se ha logrado disminuir la prevalencia de fumadores. En Venezuela está incrementándose esa prevalencia
y bueno, lamentablemente es dado a estas debilidades que hemos tenido en todo lo que implica la red de salud sanitaria en nuestro país. En los espectáculos públicos que también se estaba comentando, no está permitido fumar si los espacios son cerrados, pero cuando son espacios abiertos, ahí no hay ningún tipo de control. Ahí fuman y hay la contaminación directa en el sector, con tal vez alguna ventaja del aire alrededor que pueda llevárselo, pero hablamos de eso. Y hoy en día se está comentando mucho del humo de tercera mano, ya no solamente el humo de segunda mano, como fumador pasivo, como fumador de segunda mano, sino el humo de tercera mano, que eso también tenemos que ir un poco investigando más, porque es aquel humo que se queda adherido a aquellos mismos componentes de tabaco que se quedan adheridos a la ropa, a las viviendas, a las tapicerías de los muebles, todo lo que podamos tener en un hogar o en una oficina o en un sitio cerrado. Perdón, Así que, bueno, quiero preguntar. Esos restos de humo que penetran las tapicerías de los sitios donde uno se encuentre, sobre todo, por ejemplo, en las casas de uno, ¿eso es contaminante exactamente igual que si estuviera en el ambiente? ¿O eso produce algún efecto que lo hace llegar al ambiente y la gente lo pueda respirar? sí, lo que se está justamente ahora investigando es eso, que son los mismos daños que se pueden ocasionar con un fumador de segunda mano, porque todos esos compuestos del tabaco quedan adheridos a esa superficie y bueno, son contaminantes, nos sentamos, tocamos la mano, con las manos, respiramos, nos pasamos la mano por la cara. Entonces, están en todas estas investigaciones actualmente llevándose adelante y al parecer es mucho más dañino que el humo de segunda mano, porque lo tenemos como en mayor contacto. Dentro de las recomendaciones que nosotros damos en los pacientes fumadores, cuando se determina cuál es el día cero, que es el día donde yo me voy a despedir del tabaco, recomendamos al llevar el vehículo, si es que fumaba en el carro, a lavarlo completamente, a lavar las cortinas, a lavar las tapicerías en los hogares, no porque pensábamos en esto de la contaminación de tercera mano, sino para quitar el olor, el ambiente donde queda concentrados todos esos vapores. Doctora, ¿y a quién se le ocurrió eso? ¿Qué cosa? Eso de investigar lo que quedaba restante en las tapicerías, en las cortinas, en los muebles, en todas esas cosas, en todos los Bueno, enseres. sí, okay. Lo están investigando actualmente en el Centro de Tabaquismo a nivel mundial, es el que está haciendo las investigaciones al respecto, porque este es un mundo que realmente se pierde de vista en todo lo que se lucha en el mundo, ¿no? Entonces, la Sociedad la Sociedad Internacional de Tabaquismo es la que está llevando adelante estas investigaciones. Cónchale, yo creo que el problema que tenemos, yo siempre lo he dicho, un problema de educación. El problema de educación es desde la casa hasta la escuela, hasta la universidad, hasta los liceos. Porque si la gente que no debería fumar, fuma. Por ejemplo, yo conozco muchos médicos que fuman. Yo conozco muchos odontólogos que fuman. Yo conozco muchos veterinarios que fuman. Yo conozco muchos farmacéuticos que fuman y bioanalistas. Yo creo que nosotros, los del equipo de salud, donde quiera que estemos, deberíamos estar encargados de la lucha antitabáquica. Pero el problema es que, como siempre se había dicho, el problema no es que usted se enferme y se muera, sino que si usted se enferma y no se muera y pasa mucho tiempo,
produciendo el efecto que deja la compra de medicamentos, el deterioro físico de la gente, el deterioro mental que le da a la gente también, que produce el deterioro mental en la gente. Y por supuesto, eso sumando, al final va a ganar el tabaco. Y el que va a ganar y va a llevarlo a la muerte, seguramente. Si no por una cosa, por otra. Si no es por cáncer, es por problemas respiratorios, porque en la medida que se fuma, he ido leyendo unos nuevos trabajos, dice que afecta a la memoria. Ahora, hay mucha gente que suele decir lo contrario, que cuando fuma recuerda más. ¿Será eso una verdad verdadera o será una mentira? No sabemos, claro, habría que tratar de comprobar y meterse en ese renglón de averiguar, de investigación, que debe ser un poco mucho, suficientemente difícil y complicado averiguarlo, porque ¿cómo podemos medir eso? Eso no podría ser medido día a día, sino una vez cada cuánto tiempo, y realmente me preocupa porque cada día más hay gente fumando. Hay una información que tengo reciente, muy reciente, creo que de anoche o esta mañana, que dice que en el mundo va a haber mucha gente que deja de fumar. Ajá. Y yo digo, esa gente que va a dejar de fumar es realmente numerosamente o numéricamente representativa con respecto a esto que teníamos, que de los 1.000 millones de personas que van a fumar en el mundo. O hay una información que leí que en la América Latina, desde hace como, creo que 1 o 2 meses, que se hizo un trabajo y se presentó, que viene de Argentina y que lo hicieron en otros países que están alrededor de Argentina, donde se ha probado y se han dado cuenta de que los muchachos están dejando de fumar. Entonces la pregunta diría yo, ¿están dejando de fumar o es que no han empezado a fumar? Entonces eso sería una pregunta importante para saber para dónde vamos. Si es que Latinoamérica completa o Argentina nada más o Bolivia o Brasil. Entonces yo creo que es importante que eso lo tengamos claro. Doctora, momentáneamente vamos a hacer una breve pausa hoy en nuestro programa especial de RCR Salud. Nuestra invitada, la doctora Xiomara Jiménez. Estamos hablando sobre la lucha contra el tabaco. Estamos hablando de antitabaquismo. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con muchísimo más. No se retiren. Usted está escuchando RCR Salud, al servicio de su bienestar. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR
750 AM. Moisés Naím en Efecto Naím. Hola, soy Moisés Naím desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naím en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR Salud le invita a seguir escuchando nuestro tema de hoy con el doctor José Eduardo Troconis y sus invitados especiales. Hoy conversando con nuestra invitada, la doctora Xiomara Jiménez. La doctora Xiomara Jiménez es profesora de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular. Además, está ahora en la dirección de la comisión de posgrado de toda la Facultad de Odontología y, por si fuera poco, pues ella tiene un posgrado en periodontología, forma parte de la cátedra de periodoncia o periodontología y ha trabajado duramente con la lucha antitabáquica. Algunas veces a mí algunas veces me emociona ver cómo la gente se dedica muy seriamente a estos tipos de trabajo, que uno dice trabajo. Sí, es un trabajo muy duro, porque tienes que convencer a la persona de que deje el alcohol, de que deje el tabaco, que deje cualquier adicción que pueda tener. Y eso se puede hacer, pero se puede hacer con un esfuerzo muy grande. Claro, la idea es que el paciente deje las adicciones para que tenga una mejor vida, para que esté sano, pero algunas veces es muy difícil, sobre todo porque el ambiente donde se desenvuelve la gente, todos los ambientes no son iguales. Porque si a lo mejor todos estuviéramos obligados todos los días de ir a un sitio donde esté prohibido terminantemente fumar o prohibido terminantemente tomar alcohol, entonces sería muy fácil. Pero no en todos los recintos donde se mueve la gente o en todos los ambientes donde se mueve la gente común, como nosotros, se mueven con esas restricciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos ya si usted fuma en un auto alquilado, a usted le van a poner una multa. ¿Y sabe quién se la va a poner? La policía. Cuando el arrendador del auto se dé cuenta que huele a cigarrillo, el arrendador del auto le va a dar el nombre, la dirección y el teléfono de la persona que utilizó ese auto. Y la policía se va a encargar de ponerle una multa. ¿Cuánto es la multa ahorita? No lo sé, pero eso está ocurriendo cotidianamente. Porque estos señores de las arrendadoras de autos están gastando mucho dinero en la detoxificación del ambiente del auto. ¿Por qué? Porque la gente que fuma, y fuma además con el aire acondicionado prendido, tiene que tener los vidrios arriba. O sea, tiene que tener el ambiente del auto totalmente hermético, lo cual quiere decir que es fácilmente detectable. Porque además ahora hay ya una sustancia, hay un spray que lo venden que usted definitivamente, al meter el spray dentro del ambiente del automóvil, se da cuenta y sabe si fumaron o no dentro del mismo. Entonces, eso lo está haciendo y me parece buenísimo, pero yo creo que aquí eso va a tardar un poco en llegar. A pesar de que la gente renta muchos autos, aunque usted no lo crea. Aquí están circulando, por lo menos en Caracas, Margarita, Maracaibo, Valencia, Puerto Ordaz,
un gran número de autos alquilados diariamente. Entonces, yo creo que si esta tarea pues la emprendiéramos todos, fuera menos difícil o menos ardua, menos dura, menos trabajosa. ¿Por qué? Porque no es todo el mundo el que se dedica a esta lucha. Yo generalmente lo puedo enfocar algunas veces, que me acuerdo lo enfoco de dos maneras, buscando que el paciente esté sano desde el punto de vista de cavidad bucal y de que esté sano de su tracto respiratorio, que su capacidad respiratoria no disminuya, no merme, porque en la medida de que merme la capacidad respiratoria, usted va a tener serios problemas en su vida. ¿Por qué? Porque esa capacidad respiratoria, cuando se pierde, algunas veces termina muriendo el paciente por asfixia. Entonces, habría que hacer una gran campaña, pero una campaña por todos los medios para ver qué se logra. Tratar de poner a los medios a favor de la campaña antitabaquismo, por ejemplo, y antialcohol, porque todos los días, fíjense, por ejemplo, la gente que consume cigarrillo, la gente que consume tabaco en cualquier forma, debería acercarse a Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos utiliza su receta, su indicación, para que usted se mejore del alcoholismo. Esa receta tiene 12 pasos y esos 12 pasos son válidos para cualquier adicción. Lo que pasa es que no lo decimos, lo dicen los Alcohólicos Anónimos, pero la gente no tiene por qué saber que los Alcohólicos Anónimos, esa receta que ellos utilizan para eliminar la adicción al alcohol, funciona para el tabaco y para cualquier otra adicción. Entonces, yo me preocupo mucho porque nosotros no tenemos muchos voceros. Yo tengo aquí generalmente a gente que representa a Alcohólicos Anónimos por lo menos, una vez cada mes y medio. Cada mes y medio yo tengo a alguien con el cual converso y me da su resumen o el por qué estaba o por qué llegó a Alcohólicos Anónimos, cómo está ahora, cómo es su vida ahora. Y la verdad que usted oye historias fascinantes. La primera es la historia que es terrible, que es la primera, que es el por qué él se dio cuenta que tenía que ir a Alcohólicos Anónimos. Entonces, eso es la parte difícil. Pero ya, fíjense que ellos tienen una meta, y es que hoy no toman alcohol. Mañana, la meta de mañana es exactamente la misma. No tome alcohol mañana. O sea, pero lo sabe por el día de hoy. Entonces, el asunto es, el día de hoy no voy a tomar alcohol. Entonces, debería ser, el día de hoy no voy a consumir tabaco. Doctora, ¿hay alguna relación entre el tabaco fumado o por combustión y el tabaco hecho pasta, que aquí en nuestro país lo llamamos lo llamamos chimó, y también ese tabaco que se consume hecho picadura, el que se le pone a las pipas y se mete y se lleva a la cavidad bucal, tendrán el mismo efecto que el efecto del consumo de tabaco fumado? Sí, con todo lo que mencionabas anteriormente coincido el 100%. Realmente nosotros debemos, antes de responder esta pregunta, quería mencionar que nosotros tenemos en la odontología en general, empezando por ahí, que es nuestra área de trabajo, nuestro ejercicio, tenemos que involucrarnos todos los profesionales de la odontología tenemos que involucrarnos en la cesación tabáquica, involucrarnos en nuestra consulta. En este camino que he transitado durante tantos años,
formo parte de un grupo de trabajo de tabaquismo con la Sociedad Española de Periodoncia y pudimos publicar y trabajar en un protocolo de cesación tabáquica en la consulta, desde la consulta odontológica, dando recomendaciones, cómo se hace el seguimiento, cómo debemos llevar a nuestros pacientes hasta el abandono, un poco para el control de la enfermedad periodontal, es verdad, pero que puede servir para todo el mundo. Estamos empeñados en que en Venezuela logremos un consenso donde haya esa participación de los farmacéuticos, de los médicos, del Estado, de los representantes del Estado venezolano, de las universidades, para lograr implementar estos protocolos de cesación tabáquica con ayudas farmacéuticas, con ayudas del Estado, con ayudas de los profesionales. Y bueno, indiscutiblemente, pues toda la parte del área médica con la que hemos trabajado, pero estamos centrándonos en nuestros espacios a nivel de la profesión de la odontología. Y bueno, para algunos profesionales que puedan estarnos escuchando también en este programa, porque sé que muchos profesionales médicos, odontólogos y veterinarios, como tú mencionabas al comienzo, que también fuman, pueden revisar en la red este programa, este protocolo que ha sido publicado en la página de www.cepa.com.es. Allí van a encontrar el protocolo que pudieran revisar. En base a la pregunta en relación con el cigarrillo masticable, con el cigarrillo con el consumo que llamamos chimó, así como el chimó, que es el tabaco masticable, como la picadura, como el habano, que también se consume, como el cigarrillo electrónico, el cigarro en común, cualquiera de las formas de tabaco que se consumen ocasiona el mismo daño. El mismo daño a nivel de cavidad bucal, el mismo daño a nivel de todo el organismo. Por eso la lucha antitabáquica debe ser para la eliminación del consumo del tabaco en todas sus formas. Porque es cierto que el consumo del tabaco va a producir grandes daños sobre la salud, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta que el beneficio de dejar de fumar es mucho mayor y por eso debemos enfocarnos en cuáles son las herramientas para acompañar a nuestros pacientes al abandono del tabaco. Nosotros utilizamos algunas herramientas también con los parecido a algo de lo que hacen Alcohólicos Anónimos con los pacientes fumadores. Les pedimos que cuando ya vayan a fijar la fecha para dejar de fumar, escriban una carta despidiéndose del cigarrillo o despidiéndose del tabaco en la forma que consumen. Y nos entregan las cartas. Realmente lo que leemos, cómo ese acompañamiento que sienten los pacientes fumadores con el tabaco ha sido pues sus más fieles amigos y relatan las vivencias y hasta, bueno, salen lágrimas en los ojos cuando se leen las despedidas que hacen para ellos. Pero lo más lindo es que al final siempre lo que reflejan, como nosotros le recomendamos un día a la vez, lo que reflejan es la visualización del futuro sin humo, la visualización del futuro sin tabaco. Entonces, bueno, esto ha sido un trabajo de hormiguita que hemos ido llevando un poco de la mano, pero hace muchísima falta que nuestra profesión se involucre verdaderamente en llevar adelante una terapia para ayudar a sus pacientes a dejar de fumar, de esa manera recuperar la salud bucal, la salud periodontal y, por supuesto, contribuir en un estilo de vida saludable, que es lo que nos establece hoy en día todas las organizaciones de la periodoncia en el mundo, todas las investigaciones. La periodontitis es la 6ª enfermedad crónica no transmisible y tiene relación con 58 enfermedades sistémicas. Y uno de los factores de riesgo, o los 2 factores de riesgo principales para padecer periodontitis, que fueron señalados en el año 2008
en la nueva clasificación que tenemos de nuestras enfermedades, los 2 factores de riesgo demostrables más importantes son la diabetes y el consumo de tabaco. Doctora, yo voy a aprovechar que además usted es periodoncista y me gustaría que le dijera a nuestros oyentes cuál es el efecto del consumo de tabaco sobre la encía y los tejidos duros de los dientes y por supuesto y del hueso, de todo lo que conseguimos, todos los tejidos que conseguimos en cavidad bucal, sean blandos o duros. ¿Habrá algún efecto que produce el tabaco sobre ellos? Sí, el tabaco produce muchos daños sobre los tejidos bucales. El principal, indiscutiblemente, es el cáncer bucal. Cáncer de lengua, cáncer en labio, cáncer en carrillos, a nivel de cualquier área de la cavidad bucal. Además de eso, con el consumo del tabaco, vamos a tener un incremento de la temperatura en la cavidad bucal. Y ese incremento de temperatura va a provocar alrededor de la encía, va a favorecer el crecimiento de bacterias que son muy, muy dañinas, se llaman bacterias gram negativas. Y esas bacterias, al multiplicarse y producir un número mucho mayor de bacterias dentro de ese tejido, van a ir destruyendo las células, van a ir destruyendo las fibras, todo lo que significa el soporte, que llamamos soporte periodontal alrededor del diente. Y va también a producir entonces un daño por liberación de muchas sustancias, van a producir un daño también alrededor del hueso que soporta los dientes. ¿Y qué empieza a ocurrir? El menor daño que se tiene son las manchas que produce el tabaco. El mayor es que la encía va a ser una encía pálida que no va a sangrar y no nos vamos a dar cuenta de la enfermedad porque la encía está completamente, los vasos sanguíneos que le llegan a ella están completamente cerrados. El consumo del tabaco va a producir un cierre de los vasos, se llama vasoconstricción. Y esa palidez que se ve alrededor de esos tejidos de la boca es lo mismo que va a ocurrir en cualquier vaso o arteria a nivel del organismo. Lo que pasa es que no lo vemos y cierra los vasos, cierra las arterias y por eso produce también grandes cantidades de daños cardiovasculares a nivel de otras enfermedades también que no vamos a tocar. Indiscutiblemente, cuando entonces empiezan a aparecer los daños a nivel del hueso y de la encía, vamos a tener movilidad dentaria, vamos a tener menos hueso, vamos a tener pérdida de los dientes y allí pues va a ir comenzando toda una destrucción que nos va a afectar nuestro sistema masticatorio y eso es parte o es la puerta de entrada de las enfermedades gastrointestinales. De tal manera que eso mismo que les digo que ocurre a nivel de los dientes va a ocurrir si me colocan implantes dentales, porque también hablamos de enfermedades alrededor de los implantes que se llaman enfermedades periimplantarias como la mucositis y la periimplantitis. Entonces, la pérdida de implantes, después que usted ha gastado una cantidad enorme de dinero para colocarse un implante porque perdió un diente y colocarse una prótesis o una corona sobre implantes, ese implante también lo puede perder si usted está fumando. Aparte de eso, que también influye en la cicatrización de los tejidos a nivel de la boca. Si yo tengo necesidad de hacerme una cirugía bucal, yo voy a tener un gran riesgo de que mi cicatrización no sea adecuada si estoy fumando. Si yo voy a colocarme un implante dental y soy fumador, voy a tener riesgo de perder esos implantes. Así que bueno, los daños son muchísimos y pudiéramos hablar una hora más sobre todo esto. Ahora, eso es importante que la gente lo sepa y sobre todo, por ejemplo, el uso del tabaco colocado en pasta dentro de la cavidad bucal, que se lo dejan mucho tiempo ahí hasta que por fin lo escupen, salen de ellos, pero después que lo hacen no se enjuagan, no hacen absolutamente nada. Y ese contacto directo
de la pasta del chimó tiene el mismo efecto sobre la encía y sobre los dientes. Sí, tiene el mismo efecto porque es la nicotina pura, pero además de eso, yo creo que tiene un efecto mayor. Hay más daño sobre los tejidos porque al dejar allí la pasta del chimó colocada a veces entre el carrillo y los dientes, otras veces debajo de la lengua, otras veces sobre la lengua, van apareciendo además lesiones a nivel de los tejidos que están alrededor de toda la cavidad bucal. El efecto de la nicotina es el mismo. Que pudiera ser mayor o pudiera ser igual o pudiera ser menor, no lo determino. No tenemos muchos estudios sobre el efecto del chimó en comparación con el tabaco. Tenemos estudios en Venezuela del consumo de la pasta del chimó y del daño que ha producido a nivel de los tejidos bucales, pero en comparación, no, científicamente no pudiera decir que tenemos más o menos. Pero sí se ha demostrado, porque no solamente Venezuela consume chimó, Latinoamérica se consume muchísimo. Acá la dificultad que tenemos ahorita mayor con ese consumo de chimó es que está desde muy pequeños los niños comienzan a trabajar en la agricultura con sus padres y para cubrirse del frío y del trasnocho y todo eso y mantenerse y poder sacar, porque Venezuela es una gran productora de hojas de tabaco y poder sacar todas esas hojas para la comercialización. Entonces las madrugadas, el frío, consumen el chimó y hay una alta prevalencia de daños y de consumo en estas personas. Yo podría decir, y usted me podría afirmar o no, si consumimos mayor consumo de tabaco en cualquiera de sus formas, hay la posibilidad de que haya una mayor predisposición a perder los tejidos dentarios. Sí, eso tiene científicamente mucha evidencia. El consumo del tabaco en cualquiera de sus formas va a tener un riesgo mayor de pérdida dentaria, hasta también de caries dental, de pérdida por enfermedad periodontal como la periodontitis y de daños a nivel de los tejidos también con cáncer bucal. La prevalencia es bastante alta. ¿Qué tenemos en la escuela, en la facultad, que estamos haciendo por el antitabaquismo? No estamos haciendo nada, no tenemos... el problema es en qué parte de los programas, del currículum de la facultad se va a meter. Digo yo, podría ser una materia extra que ponga como aquellas que eran opcionales. Optativas, exacto. Y yo pienso que algo tenemos que hacer. Porque así como es el tabaco, también tenemos que hacerlo con el alcohol. Así, sí. Nosotros tenemos en nuestra facultad, me siento muy honrada de haber sido promotora de la fundación del Centro de Deshabituación Tabáquica que tenemos en la Facultad de Odontología, en planta baja de nuestra facultad. Allí también tuve la oportunidad. Dios me ha abierto los caminos como para ir sembrando en los sitios donde me ha tocado desempeñarme como docente y como periodoncista, de ser coordinadora académica dentro de mi facultad y pude hacer unas modificaciones con las cátedras a nivel de la plan de estudio para la formación de nuestros estudiantes, involucrando en cada una de las cátedras respectivas lo que corresponde tanto al área del daño del tabaco sobre los tejidos como lo que corresponde a las oportunidades y opciones de tratamientos. Y de esta manera pues han estado involucradas con temas
aquellas cátedras que no hablaban al respecto, pero tenemos la cátedra de anatomía patológica, que hoy la tenemos unida con clínica estomatológica en el estudio, se llama Medicina y Patología Bucal 1, 2 y 3, donde se plantean estos temas, farmacología, que habla un poco de la adicción y de lo que es el tratamiento para el tabaquismo, periodoncia, que habla sobre todos los daños que produce el tabaco a nivel de los tejidos periodontales y cirugía, etc. Entonces, medicina interna, que también se ha involucrado con el tema. Los estudiantes van entonces teniendo una formación que luego se va a integrar en una pasantía que realizan en el Centro de Deshabituación Tabáquica para poder tener la experiencia de atender al paciente fumador, de realizar la historia clínica y poder realizar a la vez la terapia para cesación tabáquica. Luego ellos también, dentro de sus pasantías y servicio comunitario, pues hacen conferencias, charlas, ponencias, póster, a nivel de toda la universidad, a nivel de eventos científicos. Por eso, cuando hablaba al comienzo, necesitamos que toda la odontología se involucre en la cesación tabáquica, no solamente a nivel de la Universidad Central de Venezuela. Me he enfocado con el resto de las facultades de odontología del país en ofrecerles ayuda para la creación de los centros de deshabituación y que podamos multiplicar este trabajo que necesitamos tener para nuestro país, para nuestra profesión, para nuestras universidades y para los futuros odontólogos. Bueno, doctora, de verdad que desde aquí, desde ese gran equipo de RCR Salud, le damos las gracias por haber permitido esta comunicación, porque creo que es muy importante. Nuestro país tiene un problema serio, y el problema serio que tiene es de educación. Si no tenemos quien nos eduque, pues tenemos problemas a todo nivel. Entonces yo creo que esto es lo que nosotros, desgraciadamente, somos tan chiquitos ahorita y no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de que esto llegue a todo el país. Pero gracias a Dios creo que queda en YouTube. Sí, Julio. Queda en YouTube, sí, para que la gente que lo quiera ver, lo quiera oír otra vez. Importante, porque nuestro problema es educación. Y desde ese gran equipo de RCR Salud le damos las gracias, doctora. Pero me permite, ¿puedo interrumpir para hacer una invitación final? ¿Cómo no? Dele. Quiero invitarlos a la Semana de la Salud de las Encías, que lo vamos a celebrar desde este lunes 8 al 12 de mayo. La Sociedad Venezolana de Periodontología y la Cátedra de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela y de todas las universidades del país, como una iniciativa de la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia. Es importante que sepamos que Venezuela va a firmar un convenio con la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabólica y la Sociedad Venezolana de Periodontología para la atención de pacientes diabéticos y que tienen a su vez un riesgo de padecer enfermedad periodontal como la periodontitis, y eso lo vamos a firmar en esta semana. Y el viernes 12 de mayo vamos a tener en la Facultad de Odontología un homenaje al doctor Willy Hom, que es uno de nuestros fundadores de la Cátedra de Periodoncia y fundadores de nuestra facultad. Así que los esperamos a todos en esta semana, que tendrá lugar en las instalaciones del Colgate-Palmolive, en las universidades de todo el país y en nuestra Facultad de Odontología el día 12 de mayo. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa y de ese equipo grande de RCR Salud le damos las gracias por su presencia, doctora. Muchísimas gracias, se lo agradecemos mucho. Y en la gerencia general de la emisora estuvo el señor Jaime Nestares, la señora Caterín Mandazano, que en el departamento de producción, el señor Julio Pinto, que nos acompañó hoy en el control maestro, y en mi propio nombre, José Eduardo Troconis Ganímez, le damos las gracias por su sintonía y les deseamos un feliz comienzo de semana el día de hoy. RCR Salud, al servicio de su bienestar. Temas dedicados a resaltar la importancia de mantener un cuerpo sano.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños